Mañana con el cielo cubierto en la ciudad de Río Cuarto, en gran parte de la provincia, y vamos a hablar de los números de la inflación, los precios, la recesión, la retracción, los bajos niveles en ventas. Ya vamos a ocuparnos de esto, pero ahora fundamentalmente del informe que elabora permanentemente, periódicamente el Centro de Almaceneros de Córdoba, y que prevé una inflación de entre el 9,3 y 9,5% en abril. Esto acaba de ocurrir ahora con la medición que arroja en Córdoba, la medición del 9,3%. Una familia tipo cordobesa necesitó 953.045 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza. La inflación cayó 1,1 punto con respecto a la medida en marzo, que resultó del 10,4%. Sigue en descenso el número de la inflación, pasó a ser la tan anunciada inflación de un dígito que buscaba el gobierno. El tema es a costa de qué, ¿no? Y ya vamos a hablar de la retracción y el impacto en las ventas. Pero aumentó la carne 5% en promedio, un 9% los lácteos, bajó el aceite casi 24%, la harina 5%, el resto de los productos conforme a la canasta básica alimentaria se mantuvieron estables, pero estamos hablando de una canasta de casi 1 millón de pesos para no caer en la línea de pobreza. Y se lo vamos a preguntar a estos datos, a esta información pormenorizada, a Vanessa Ruiz, que es la gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, que ella está en contacto con Puntal AM. Como siempre, el agradecimiento porque nos brindan periódicamente, ¿no?, la lectura de estos datos. Vanessa, Paula te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Paula, muy buen día. Un saludo para vos, para todo el equipo y por supuesto para toda la audiencia. Bueno, este informe, ¿de cuánto a cuánto abarca? ¿Qué fecha? ¿Todo Bueno, abril? estamos hablando, sí, estamos hablando del periodo de abril. Informe recién cerrado con esta desaceleración en los porcentuales inflacionarios, un 9,3% de inflación registrada para abril. Venimos en descenso con respecto a los meses anteriores, pero sobre todo percibida por lo que significa el comportamiento de los alimentos, ¿no? Un rubro de alimentos de alta ponderación en los porcentuales totales de canasta básica total, en los cuales también acá en el rubro de alimentos se percibe esta desaceleración, situándonos en un 5,1% el movimiento de los alimentos. Y para, digamos, uno hacer el raconto de lo que ha sucedido, por ejemplo, en inflación, tenemos que recordar que veníamos del 30,4 en diciembre, que fue el fogonazo inflacionario, luego 23,7, 14,8, 10,4, lo que observamos el mes anterior, y bueno, se arriba, ¿no? Si hay algo para celebrar, es, por un lado, llegar a un dígito de inflación, si bien sigue resultando alta, Claro. pero por el otro lado tenemos que decir que es una desaceleración técnica porque no es percibida como un alivio en las familias, ya que lo anunciabas, ¿no? 950.000 pesos, lo necesario para una canasta básica total. Bueno, es un ingreso que hoy poquísimas familias pueden estar llegando a estos montos y con ello no ser pobres, ¿no? También una canasta básica alimentaria que se sitúa en 550.000 pesos. Bueno, esto es lo que complejiza y bueno, esto es lo que las familias no están notando como un alivio. Vane, te preguntaba el tema de la retracción, la contracción, porque han caído las ventas. Entonces, claro, se recortan los números, baja la inflación, pero en realidad es porque no se vende, porque no hay movimiento. La gente compra menos porque no tiene plata para comprar. Y esto incide en el número de la inflación linealmente, pero vos decías, no se traduce en un alivio puertas adentro de la familia que termina cambiando sus hábitos de compra, como lo solemos charlar en otras oportunidades también, ¿no? Y de consumo. Totalmente, totalmente. Es así, Paula. Acá, digamos, es el lado B de esta desaceleración. ¿A costa de qué? Y hoy estamos frente a una recesión muy grande, un poder adquisitivo totalmente quebrado, ingresos familiares que han resultado licuados en todo este proceso económico, jubilaciones, incluso hasta las ayudas que el Estado brinda a las familias.
todas ellas han sido licuadas y bueno, hoy hay que trabajar en recomponer todos estos ingresos. Hoy el contexto es de un endeudamiento generalizado de las familias, de una caída en las ventas, 30%, un número similar a lo que fue en marzo, 30% la caída de ventas registradas. Y no estamos hablando de familias que hayan dejado de comprar en el almacén y se hayan ido al súper, sino que estamos hablando de este recorte que realizan las familias, sobre todo familias atravesadas por la actualización de sus servicios públicos, ¿no? Recordemos el Tarifaria. fortísimo incremento que está llegando en el servicio eléctrico, luego gas, luego agua. Bueno, a lo que sobra luego de pagar los servicios es lo que se compra, y se compra poco, pese a las mermas o a estos descensos, tanto en aceites, en algunos productos puntuales, a que dejó de subir el ritmo que venía subiendo el alimento, pero hay familias que recortan ingestas, que dejan de cenar o de desayunar, o que meriendan tarde para suplir la cena, un fuerte recorte en lo que significa consumos en carnes generalizado, a pesar de que, por ejemplo, bajó el pollo, pero subieron los huevos. O sea, realmente no hay alternativas de compra. Para el mes de abril se registró un incremento entre el 11 y el 17% en los lácteos. O sea que esto no hace otra cosa que golpear el consumo de los mismos y, bueno, siempre frutas y verduras va quedando como una delicatessen para muchas familias. Sí, ¿no? Realmente prácticamente inaccesible, ni siquiera con lo de estación. Decías, bueno, los aumentos en materia energética, en la cuestión tarifaria, se prioriza el pago de eso y no es que se recurre a las terceras y cuartas marcas, sino que se deja de comprar el alimento en sí, se espacía la ingesta y hay un porcentaje que hicieron ustedes sobre la carne. Ha bajado muy considerablemente la carne roja, ¿no? Es así, lamentablemente, hoy estamos en una de las bajas históricas más bajas en consumo per cápita, situándonos casi en 40 kilos de consumo per cápita, es una de las más bajas en los últimos 100 años, y esto incluso analizado desde el propio sector cárnico, por más de que incluso pueda llegar a observemos algunas ofertas puntuales en cortes de carne o que su incremento no haya sido tan acelerado, ya quedó resentido con el fortísimo incremento que hubo a principio de año. Lamentablemente, situar de que un kilo de carne para milanesas quede entre 7 a 9.000 pesos escapa hoy a lo que significa accesibilidad de este producto, ¿no? Lo que se vende es un poco de molida, corte casi exclusivo para la República Argentina, con lo que significa, ¿no? Y acá también, a dar una nota de lo que significa que los menores de 7 años no pueden consumir una carne molida, por lo que significa el síndrome hemolítico. Bueno, acá un apartado aparte, ¿no? De lo que significan los profesionales de salud, que bueno, también crece en la Argentina este síndrome porque el acceso a la carne, se consume más carne molida, porque se puede comprar fraccionado. Hoy por hoy nadie pide un kilo de carne. Hoy se va con el monto y se Claro. piden 2.000, 3.000 pesos y con eso se hace de comer. Por eso vemos tan abrupta esta caída en su consumo. Luego migrar a consumir un poco de pollo. No estamos hablando ni siquiera de la pieza completa de pollo, sino todo lo que es menudencias, alitas, ranchos. Es para saborizar la comida. Verdaderamente afrontar estos números tan difíciles de inflación y de alimentos, traducirlos a las realidades de las mesas familiares, creemos y entendemos lo que necesitan hoy los políticos, entender qué es lo que está consumiendo las familias como para poder auxiliarlas. En Córdoba siempre hay un parangón a nivel nacional con el índice de inflación, siempre es un poquito más. ¿Y cuánto va acumulado en lo que va del año, Vanessa? Ya tenemos un acumulado del 66%, 66,3% el acumulado en lo que va del año, bueno, números, perdón, en lo que va en estos 4 meses. Bueno, vamos con números similares a lo que significa el IPC Córdoba y el de la
INDEC. Veremos cuáles son los resultados. Bueno, hay muchas expectativas de este tan famoso llegar a un dígito. Bueno, un dígito tiene que seguir a la merma y sobre todo tiene que ser los ingresos, tienen que empezar a recomponerse paulatinamente para que en un futuro podamos sentir un alivio en los bolsillos. Claro, porque de nada vale que baje la inflación si los salarios están totalmente empobrecidos y no se puede llegar ni a la canasta básica alimentaria. ¿La proyección para el próximo mes es similar? ¿Hay una tendencia? Veremos, la tendencia está marcada hacia la desaceleración, veremos cómo sigue impactando. Primeramente, el observar el comportamiento de alimentos que, bueno, hasta ahora tiene un comportamiento relativa calma. Veremos cómo sigue desarrollándose el comportamiento y cómo sigue atravesando el impacto tarifario de los servicios públicos. Si lo traducimos en porcentual inflacionario, esto significa aproximadamente un 2%. Aún es mayor en lo que significa la realidad familiar. Pero bueno, a ello vamos a observar cómo se sigue desarrollando. Si seguimos bajo este panorama, podemos estar hablando de números similares o un poco más hacia la baja. Veremos de qué forma, como decíamos, el gran desafío es recomponer ingresos. Veremos si el gobierno puede actuar en razón a ello. Finalmente, Vanessa, quería preguntarte por la medida del gobierno que habilita las importaciones en alimentos, con el argumento de favorecer la competencia y que entonces las industrias o los grandes dueños de las superficies, fabricantes de alimentos, puedan bajar los precios. Esto tiene una doble lectura, una preocupación por un lado, ¿no? de la situación en la que se ven las industrias nacionales de generadora del alimento, y por otro que no inciden nada en los precios. ¿Qué es lo que podés analizar vos al respecto? Bueno, hoy por hoy muy poca llegada de estos productos, algo de enlatados, algunos productos importados, muy poco al menos en lo que ha significado el arribo a Córdoba. Sabemos que en esta etapa es donde van a estar las mayores aperturas. Primeramente veremos qué está llegando. Hablaban cosas que eran muy gourmet, ¿no? Muy específicas. Totalmente, como antes, ¿no? Cuando había la importación estaba totalmente abierta, bueno, siempre se recibieron productos muy delicados para pocos bolsillos, para pocos paladares. Veremos ahora si, por ejemplo, la apertura de Uruguay con respecto a lácteos llega e impacta en precios, si esto puede favorecer a aquellos hogares más humildes y más vulnerables con un acceso de productos más económicos. Pero por el otro lado está la contrapartida de resentir las realidades y las economías regionales, sobre todo a pymes y mipymes, que ya están atravesando esta delicada situación de caídas de producciones, ¿no? De capacidad ociosa. Bueno, acá al gobierno le falta acompañar con políticas precisas a las pymes y mipymes, a nuestro entender, con mayor capacidad de crédito, poder ser más competitivos en cuanto a aumentar las producciones y con ello ponerse en competencia. Y por el otro lado también no podemos dejar de observar esta gran concentración de lo que significa el alimento en la Argentina, salvando a pymes y mipymes que están haciendo un gran desafío en presentar sus productos y que han tenido mayores ventas. Lamentablemente la concentración de alimentos en la Argentina es muy grande y así como vemos que hay rebajas significativas en algunos productos puntuales, si los hay es porque también hubo un incremento abusivo en alguna etapa, como lo fue diciembre, ¿no? Ya lo íbamos diciendo en esa época, que venían incrementos irresponsables de algunas empresas, sobre todas estas, las que tienen máxima concentración de estos productos, y hoy lo estamos observando. Bueno, es una realidad a observar detenidamente cómo va a ser el impacto de las importaciones y que esto no repercuta en forma negativa, como lo va a hacer, y si es algunas pérdidas de fuentes laborales,
con esta medida. Bueno, las estaremos observando detenidamente. Bueno, te volveremos a contactar al respecto entonces. Gracias, Vanessa, como siempre. Gracias a ustedes, una excelente jornada. Igualmente, la gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, Vanessa Ruiz, en diálogo con Puntal AM. Ahora hacemos nueva pausa y ya continuamos con más.